Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Abbas pide que la ONU rechace el acuerdo del siglo, pero retira la votación por falta de apoyo internacional. Según Bennett, Israel y Estados Unidos han dividido su lucha contra Irán en Siria y en Irak, respectivamente. Más de un cuarto de los jóvenes de Sderot no finalizan el servicio militar por traumas por el disparo de cohetes desde Gaza. 2 iraníes detenidos en Ecuador con pasaportes israelíes falsos camino de España. Estos son los asuntos que trataremos hoy en estas noticias que ampliaremos después en la segunda parte con la agenda cultural. El presidente palestino Mahmoud Abbas pidió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU un rechazo completo del plan de paz para Oriente Medio presentado por el presidente estadounidense Donald Trump y dijo que busca cerrar la cuestión palestina con un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado que comparó con un queso suizo. Abbas recalcó que el plan premia la ocupación israelí en lugar de exigir responsabilidades por ella y viola todos los consensos internacionales sobre la solución del conflicto. Pese a su oposición frontal a la propuesta estadounidense, el líder palestino no cerró la puerta a negociaciones con Israel, pero defendió que éstas deben desarrollarse bajo los auspicios de la comunidad internacional y que Trump no puede ser el mediador. Minutos después, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, respondió que si el presidente Abbas fuese serio sobre negociar, no estaría aquí en Nueva York, estaría en Jerusalén. Los delegados de la Autoridad Palestina retiraron finalmente la petición de debate y votación por falta de apoyo internacional. Sí, esto es lo que pasó en Naciones Unidas ayer es un síntoma de algo que está cambiando y que empezamos a ver el reflejo de ello incluso en instituciones que siempre han penalizado a Israel, como el Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas. Ya saben, eso es un organismo que es formado por 15 países, en los cuales creo que hay 5 que son fijos, las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, creo que Reino Unido y Francia, y después una serie de países que van rotando, ¿no? Pues 2 países, digamos, de origen árabe-musulmán, de origen musulmán, porque estaba Indonesia, era uno de ellos, han propuesto traer a la votación y al debate en el Consejo de Seguridad el tema del acuerdo del siglo de Trump para conseguir un rechazo en Naciones Unidas, pero vieron que no iban a tener ese apoyo. Es decir, fuera de ellos dos, ni siquiera Rusia y China se iban a molestar en votar una decisión así. Aparte de que, como muchas de las decisiones o las propuestas de voto que se llevan, estos 5 grandes participantes en el Consejo General tienen derecho a veto, con lo cual la mayoría de las veces estas condenas o propuestas no llegan a ninguna parte, pero por lo menos se llegan a votar. En este caso, ni siquiera se atrevieron a llevarlo a votar para no hacer el ridículo frente a la opinión pública internacional. Es decir, están dejando a las claras que ya nadie o solamente unos últimos rezagados apoyan la cabezonería de la dirigencia palestina en rechazar de plano cualquier acuerdo de paz. Porque uno dice, este acuerdo de paz tiene esto y tiene lo otro. Sí, seguramente tiene muchas cosas, pero para eso es una propuesta, no es una resolución. Esto se podría discutir. Ahora ellos lo rechazan de plano, pero uno se pregunta, en estos 72 años casi que van a ser desde la existencia, la proclamación de la independencia de Israel, ¿cuántos planes de paz han presentado los palestinos? Y revisas y ves que ni uno. Solamente se han dedicado a echar por tierra absolutamente todos los otros planes de paz con mediación estadounidense, sin mediación estadounidense,
con propuesta de diálogo, sin propuesta de diálogo, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy con muchas ganas de saber cuál es el plan que proponen los palestinos. Ellos dicen sus exigencias, pero no un plan. Es decir, se retiran absolutamente de todos los territorios antes del 4 de junio de 1967, que bueno, vamos a ver, ya hemos hablado aquí muchas veces y lo volveremos a repetir, no se puede considerar un territorio ocupado porque antes en esos territorios no había otro Estado. Eran territorios que habían sido ocupados militarmente por terceros países. En el caso de la Franja de Gaza, por Egipto, y en el caso de Cisjordania, por el país que en ese entonces se llamaba Transjordania. Esos territorios no formaban parte de ese Estado. Esos territorios formaban parte del mandato británico sobre Palestina, que decidió, por resolución en el año 47, recomendar la creación de dos estados, uno judío, así, judío, no uno que se llama Israel, pero que no diga que es judío, sino un estado judío, y uno árabe, no usaron la palabra palestino, porque los ingleses eran conscientes de que habían utilizado un término que estaba totalmente en desuso, que ni judíos ni árabes utilizaban desde la época, que no se utilizaba desde la época de los romanos, cuando en el siglo II terminaron de destruir, digamos, a los rebeldes de Judea, ¿no? Y que no fue utilizado una vez que el Imperio Romano se cristianizó y empezó a llamar ese territorio Tierra Santa. Tampoco lo utilizaron los musulmanes que llamaron esa zona la provincia de Siria. Así que bueno, el tema es complejo, evidentemente, pero el plan, como digo, no es una resolución definitiva. Abbas lo presentó como que nadie estaría dispuesto a vivir en un país así, mostrando un mapa, y dice, esto es como un queso suizo. Entonces, la pregunta es, aquí yo voy a ir a la ironía, este queso suizo, creo que la intención de la dirigencia palestina sería derretirlo y que cubriese toda la superficie del mapa de Israel, y entonces eso se convirtiese en Palestina. Pero no va a ser así. También hay que decir que hay otros países que han adoptado situaciones que eran igual de aparentemente incongruentes. Yo citaré algunos. Pakistán, en el año 47, cuando se creó o se independizó la India y Pakistán tenía dos trozos de terreno totalmente inconexos. Uno de ellos, con el tiempo, se independizó de Pakistán y se llamó Bangladesh. Es lo que hoy vemos en el mapa, que está uno a la izquierda y otro a la derecha del mapa de la India. Estaban separados por miles de kilómetros, no por decenas de kilómetros, como el caso de estos agujeros en el queso suizo. Y si me apuras un poquito, este plan de la partición que hablamos del año 47, votado en Naciones Unidas, la parte que le correspondía a los judíos eran dos triángulos prácticamente inconexos que más que un queso suizo se parecía a un trabajo de origami de algo imposible y plegado, pero que a los judíos en ese entonces estaban dispuestos a aceptarlo si los árabes también lo hubieran aceptado. Además, ellos cuando se declaró la independencia partieron de la base de que ese era el terreno que les correspondía. Luego hubo una guerra, luego hubo un rechazo frontal de la Liga Árabe a cualquier situación que significase la creación de un Estado como el de Israel en un territorio que perteneció al Dar el-Islam, la Casa del Islam, que es el término con que se denomina cualquier territorio del mundo, como España, que haya sido conquistado alguna vez por el mundo musulmán. Así que lo más significativo, que Naciones Unidas, incluso Naciones Unidas, vamos a decirlo con mayúscula y con signos de admiración, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se atreva a votar una resolución contra Israel, ya es un hecho histórico. Creo que habría que apuntar
este 12 de febrero en las agendas y efemérides futuras de lo que puede llegar a ser la zona de Medio Oriente. Según declaró el ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, su país y Estados Unidos han dividido su lucha contra Irán. Israel ha asumido la responsabilidad de desbaratar el afianzamiento militar iraní en Siria y Estados Unidos en Irak. Días atrás, Bennett realizó una visita a Washington, donde se entrevistó con el secretario de Defensa norteamericano y otros altos oficiales. La coordinación permitiría evitar los esfuerzos de Teherán de crear un corredor terrestre por el que los generales iraníes podrían movilizar tropas y material bélico desde Irán a través de Irak y Siria al Líbano y el mar Mediterráneo. Sí, muchas veces hemos hablado de este corredor de Irán, Irak, Siria y Líbano que estaba creando la influencia iraní. Pues la acción hace poco tiempo, ¿no? Que habrá pasado mes y medio o algo así, en la eliminación del general iraní Qasem Soleimani, pues por parte de Estados Unidos ha desbaratado en parte esos planes y lo más importante ha significado que Estados Unidos ha tomado la decisión de intervenir en los intentos hegemónicos militares de Irán en la zona de Irak. Con lo cual Israel se puede quedar tranquilo y remitirse a eliminar las amenazas iraníes desde el territorio sirio, que es lo que está haciendo. Bueno, lo que Naftali Bennett ha dicho es algo que ya podía adivinarse, pero lo ha dicho de una manera que da a entender de que esto no es casualidad y que está coordinado este control contra tropas externas iraníes en determinadas zonas antes de llegar al Mediterráneo, que son Israel en Siria y Estados Unidos en Irak. Queda solamente una pequeña franja de territorio que se llama Líbano, a ver qué es lo que sucede con ella, porque puede ser que las propias fuerzas internas de este país, no olvidemos que es un país con un porcentaje importante de población cristiana, no musulmana, y por lo tanto nada afín a los intereses de Irán en la zona, que pueda dar un vuelco en la política interna y destronar a Hezbollah como representante proxy de Irán en esa zona y amenaza no solamente para Israel, sino por reflejo también una amenaza para el propio Líbano, porque si alguna vez intentan poner en marcha su maquinaria de guerra con esos más de 100.000 misiles que tienen en sus bodegas, pues Israel tendrá que responder de forma contundente y eso evidentemente causará daños colaterales en la población y en los recursos del Líbano, con lo cual pues es de interés hoy en día para el Líbano actuar contra este tipo de amenaza interna, especialmente si saben que el brillo de la estrella iraní va a decaer por la presión de Estados Unidos, aparte de la de Israel. Más de un cuarto de los jóvenes de la ciudad sureña de Sderot, próxima a la Franja de Gaza, criados en medio de los lanzamientos de misiles desde este enclave, no finalizan el servicio militar que dispone la ley israelí por traumas desde la infancia. Es el primer año que el ejército israelí recluta a nacidos en esta dura etapa de seguridad en la frontera con Gaza, que comenzó con disparos de mortero, continuó con misiles Qassam y se manifiesta hasta hoy con diferentes tipos de globos y cohetes explosivos, lo que se conoce popularmente como generación de los Qassam. Autoridades municipales y militares intentan reducir esta tasa de deserción, cuyo origen es señalado por profesionales en un trauma continuo que afecta a los hombres y mujeres más allá de su deseo genuino de contribuir al país de manera significativa. Sí, evidentemente no estamos hablando, por ejemplo,
de chicos o jóvenes en ciudades grandes, muy occidentalizadas, y que no les interesa el servicio militar, o pueden estar en cuestiones más vinculadas a un pacifismo ideológico, etcétera, etcétera. No, la gente de Sderot sabe muy bien lo que se juegan si de alguna manera no logran servir, por ejemplo, en el ejército, o ayudar, contribuir a la seguridad de sus propias familias y vecinos. Y eso es parte importante del trauma, es decir, que esta gente que desde niños, pues no olvidemos, la Franja de Gaza Israel se desconectó de la Franja de Gaza, no tiene presencia ni militar ni de ningún tipo dentro de la Franja de Gaza desde el año 2005. Han pasado 15 años. Los chicos que hoy en día tienen 18 años, pues toda su vida consciente, digamos, desde que tenían y podían hablar y moverse, pues ha estado marcada por esto, por las alarmas, las sirenas, bajar a los búnkers corriendo, tienen 15 segundos para hacerlo, y ver cómo sus casas pueden sufrir destrozos, y lo peor de todo, cómo hay gente que muere y desaparece, incluso compañeros de la propia parvulario, el jardín de infancia, el colegio o lo que sea. Todo esto ha calado muy hondo también en la mentalidad de estos chicos que han ido creciendo, que saben de la importancia de que es servir en el ejército para proteger a los suyos, y que sin embargo no consiguen superar estas limitaciones psicológicas por los años en que han estado torturados y siguen estándolo día sí y día no. Hoy mismo también caía otro cohete lanzado desde la Franja de Gaza, suenan las alarmas, hay 15 segundos, hay gente que tiene niños pequeños, hay gente que tiene 2 niños pequeños, hay gente que tiene un niño pequeño que está jugando en el patio y que entre que lo llamas y vuelve, pues tienes que educar a tu hijo para que la voz de desesperación de alguno de sus padres le diga que tiene que correr por su vida, y eso lo tiene que entender hasta un niño de 3 o 4 años. Es muy duro, es muy difícil, y esto pues pasa factura, y esto es lo que, a través de un mecanismo indirecto de valoración como es el reclutamiento en el ejército, pues ahora mismo se está viendo los efectos. 2 ciudadanos iraníes, un hombre y una mujer de 28 y 25 años, se encuentran detenidos en Ecuador desde la semana pasada, cuando fueron interceptados con pasaportes israelíes falsos camino de España. Los 2 iraníes, naturales del oeste de Irán, no han sido identificados y fueron detenidos en Guayaquil cuando trataban de tomar un vuelo a Madrid. Por el momento se desconoce cómo obtuvieron los pasaportes, si cuando entraron en este país sudamericano a finales de enero lo hicieron con ellos, o si por el contrario los obtuvieron en Ecuador. Bueno, esta es una noticia muy llamativa, porque estamos hablando de una pareja de 28 o 25 años. Uno dice, a ver, yo qué sé, ¿quién utiliza un pasaporte falso? Pues alguien que quiere entrar en España, por ejemplo, como inmigrante, pero conseguir trabajo, porque si viene de Irán igual no se lo dan, pues esa persona no viene con un pasaporte israelí, porque el pasaporte israelí en España vale lo mismo que un iraní, es decir, no sirve para gestionar ni residencia, ni trabajo, ni nada. Evidentemente tampoco es para contactar con la comunidad judía en Madrid, ni con Radio Sefarad, esta forma de llegar a España. Así que lo único que queda como lógico en esto es que de alguna manera esto esté vinculado a cuestiones clandestinas, y que si se usa un pasaporte israelí, yo creo que la intención igual tiene que ver más con el terrorismo que con otra cosa. Es decir, la propaganda que se podría generar, no sé si es el caso, tendremos que esperarlo, pero por ejemplo la propaganda que podría generar
Si se comete un atentado, por ejemplo, en España, con gente que ha llegado con pasaporte israelí, imagínate tú el revuelo que se armaría en la prensa española e internacional, europea, diciendo ahora los israelíes también son terroristas, no solamente en su país, también atentan contra los pobres ciudadanos europeos, no sé qué. Por ejemplo, podrían ir a atentar contra una mezquita tranquilamente, porque aparte, si son de Irán, posiblemente sean chiitas y no les importe que muera algún suní por la causa, ¿no? Y entonces esto quedaría como fantástico en los titulares de la prensa española. Evidentemente, algo no funciona y esta teoría falla en una cosa, en que los iraníes no son tan amateurs en la preparación de atentados terroristas en el extranjero, como es evidente desde que han estado implicados directamente en atentados como los de la AMIA, en la sospechosa muerte de Alberto Nisman hace unos años, etcétera, etcétera. Es decir, que yo no creo que sea un grupo, una célula terrorista desde el propio estamento oficial iraní, pero sí que hayan sido reclutados por algún otro grupo. Así terminamos las noticias, la primera parte. Volvemos en la segunda con la agenda cultural. Entramos ahora a la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y nos desplazamos a Galicia. Fíjate qué suerte tenemos en la radio que nos vamos a Galicia sin movernos. Y en este caso a Galicia, porque las poblaciones de Tui, Monforte de Lemos y Ribadavia son escenario de unas jornadas imprescindibles para descubrir la herencia sefardí de las ciudades gallegas de la red de juderías de España. Ayer justo emitíamos una entrevista con Alejandra Bolafia, la autora de las nuevas guías de la red de juderías, que se las recomendamos. También está la guía de Tui, Monforte de Lemos y Ribadavias. Pero en este caso queremos referirnos a estas jornadas organizadas por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, con la colaboración del CSIC y de los concellos de Tui, Monforte de Lemos y Ribadavia. Unas jornadas que se van a desarrollar este jueves 13 y el viernes 14 de febrero en la sede de la UNED en Tui. Serán una serie de conferencias inauguradas por el excelentísimo alcalde de Tui, don Enrique Cabaleiro, y también el excelentísimo conselleiro de Turismo de la Xunta de Galicia, don Román Rodríguez. Hablará Suso Vila, historiador, doctor en Historia del Arte y gestor patrimonial. Suso Vila ofrecerá una conferencia que se llama A Xudería de Tui. Después hablará Antonio Miguel Armiz para referirse a la xudería de Ribadavia, y Miguel Armiz es responsable de la Oficina de Turismo de Ribadavia y del Centro de Información Judía de Galicia. Habrá una pausa y a las 12:15 dará comienzo la conferencia de Gloria Prada sobre la judería de Monforte de Lemos. Gloria Prada es responsable de la red de juderías en esta ciudad, en Monforte de Lemos. Y la última charla será Los judíos de Orense, Alariz y Monterrey, que comenzará a la 1 y será impartida por María Gloria de Antonio Rubio, que es historiadora e investigadora del CSIC. Tras la charla, se realizará una mesa de debate sobre los nexos geográficos y profesionales entre las comunidades judías de Galicia. Se visitarán las juderías de Tui, Ribadavia y Monforte de Lemos el día 13, tras la mesa de debate, a las 3:30. En ese momento se visitará la judería de Tui. El programa de las jornadas incluye también las visitas a las juderías de Ribadavia y Tui, para las que se habilitarán autocares desde Tui. Y nada, si quieren apuntarse a estas jornadas, son de carácter público y abierto, así que les animamos a hacerlo. Bueno, pues un recorrido por esas juderías gallegas que en estas fechas pues seguro que es interesante visitar, porque aparte del fresco, el clima, pues seguro que la gastronomía ayuda a sobrellevar. Mucho. Bueno. Mucho.
Ahora, ¿qué más tenemos por ahí? Un libro, Alex. Queremos hablarles de la presentación de las 999 mujeres de Auschwitz. El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes mujeres judías solteras abandonaron sus hogares para subir a un tren. Estaban impecablemente vestidas y peinadas y arrastraban sus maletas llenas de ropa tejida a mano y comida casera. La mayoría de estas mujeres y niñas nunca habían pasado ni una noche fuera de casa, pero se habían ofrecido voluntariamente para trabajar durante 3 meses en época de guerra. 3 meses de trabajo no podía ser algo tan malo. Ninguno de sus padres habría adivinado que el gobierno acababa de vender a sus hijas a los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno sabía, ni ellas tampoco, que estaban destinadas a Auschwitz. Así comienza la obra Las 999 mujeres de Auschwitz, que la escritora estadounidense Heather Dunn McAdam publica en Roca Editorial y que presenta en Centro Sefarad Israel. Tras la presentación, la autora responderá a las preguntas del público. Será este jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, ya saben, la sede del Centro Sefarad. Muy bien, pues así llegamos hasta la última noticia de esta agenda de hoy. Sí, es una petición y una sugerencia, porque nuestra querida Iris Askineser, la chelista española de origen argentino, se presenta su candidatura a los premios de la música independiente. Y bueno, les animamos a votarla para que su disco que presentó aquí en Radio Sefarad, Blanco y Oro, llegue a la final de estos premios de la música independiente en la categoría de mejor álbum de clásica. Les ponemos el enlace para que puedan votar este maravilloso trabajo de Iris. Es el segundo trabajo de una trilogía que la chelista nos presenta en Radio Sefarad después de haberlo hecho con su exitoso Azul y Jade que conocimos en 2014. El esqueleto del trabajo de Iris Askineser, en este caso, son las suites de Bach para su instrumento, en torno a las cuales cuelga las perchas propias de su creación, en este caso temas como Bereshit, 3 danzas a la luna y Nada te turbe. Así que tuvimos la oportunidad de hablar con ella de este disco, les ponemos el enlace y también el enlace para que voten, para que este gran trabajo Blanco y Oro de Iris Askineser, pues llegue a poder alzarse con este premio al mejor álbum de clásica en estos premios de la música independiente. Pues nada, así nos despedimos con música, además clásica, para animarles a que escuchen cosas diferentes y aparte, si les gusta, pues voten para que se alce con ese premio. Nos despedimos, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.